Hay mujeres en Guerrero que llevan meses esperando una respuesta que no llega. Mujeres indígenas que perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, y que cuando finalmente se atrevieron a alzar la voz frente a las cámaras, frente a los micrófonos, frente a la presidenta de la República, recibieron lo que siempre han recibido: palabras. Palabras cuidadosamente elegidas, pronunciadas con el tono correcto, acompañadas de los gestos apropiados, pero palabras al fin. Y mientras esas palabras se evaporaban en el aire de las conferencias de prensa, el ejército seguía sin aparecer en las comunidades donde la gente muere, donde los jóvenes desaparecen, donde las madres cavan con las manos en la tierra buscando lo que el Estado no ha tenido la voluntad de buscar. La respuesta que esas madres le dieron a Sheinbaum no fue un discurso político, no fue una declaración preparada por asesores de comunicación. Fue algo mucho más poderoso y mucho más incómodo. Fue la verdad dicha sin filtros por personas que ya no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo. Y esa verdad le pregunta al gobierno de frente, sin diplomacia y sin eufemismos, una sola cosa: ¿hasta cuándo? Porque hay algo que no cuadra en la narrativa que el gobierno federal ha construido sobre la seguridad en Guerrero. Algo que no cierra cuando se compara el discurso oficial con lo que vive la gente en las comunidades de la montaña, de la Costa Chica, de las regiones donde el Estado mexicano no es una presencia cotidiana, sino una promesa rota que se renueva con cada elección y se olvida con cada victoria electoral. Se rumorea que hay comunidades enteras en Guerrero, donde el crimen organizado opera con una libertad que las fuerzas de seguridad del Estado no han podido o no han querido disputarle. Y que esa impunidad tiene nombre, tiene rostros, tiene víctimas con expedientes en la fiscalía que nadie investiga. Quédate hasta el final, porque lo que estas madres indígenas de Guerrero están diciendo va mucho más allá de una protesta regional. Están nombrando algo que el gobierno mexicano no quiere nombrar con claridad: que hay zonas del país donde el Estado simplemente no llega, donde la presencia militar que se prometió como solución no se materializó y donde las comunidades más vulnerables siguen pagando con sus vidas el costo de esa ausencia. Vamos a abrir cada parte de esta historia con el detalle y el respeto que merece, porque esas mujeres hablaron y alguien tiene que escucharlas, para entender el peso de lo que está ocurriendo en Guerrero y por qué las palabras de estas madres indígenas tienen una resonancia que trasciende la política regional. Hay que empezar por entender qué es Guerrero en el mapa del dolor de México. Porque Guerrero no es solo un estado, es uno de los espacios donde la pobreza, la marginación, la violencia del crimen organizado y el abandono estatal se concentran de una manera que no tiene muchos paralelos en el resto del país. Guerrero es el estado que dio al mundo el nombre de Ayotzinapa, que lleva décadas siendo escenario de conflictos, que combinan guerrilla histórica, crimen organizado de nueva generación, disputas por territorios de amapola y presencia de organizaciones que controlan comunidades enteras con una lógica de poder que el Estado no ha podido ni neutralizar ni reemplazar. Es también el Estado con algunos de los índices de pobreza más altos del país, con comunidades indígenas, náhuatl, mixteca, amuzga y tlapaneca que llevan generaciones en una situación de exclusión que los gobiernos de todos los colores han documentado en diagnósticos y prometido resolver en planes de desarrollo, que rara vez se ejecutan con la profundidad necesaria. En ese contexto, la violencia que viven las comunidades indígenas de Guerrero no es un fenómeno nuevo, pero sí tiene características recientes que lo hacen especialmente grave. En los últimos años, según fuentes que siguen de cerca la situación en la región, varios grupos del crimen organizado han intensificado su presencia y su disputa en zonas que anteriormente estaban relativamente alejadas de los circuitos principales del narcotráfico. Esa expansión trajo consigo desplazamientos forzados, asesinatos selectivos de líderes comunitarios, reclutamiento forzado de jóvenes, extorsión sistemática a productores y comerciantes y una atmósfera de terror que ha cambiado la vida cotidiana de comunidades que ya vivían en condiciones de extrema precariedad. Las madres que alzaron la voz ante Sheinbaum no llegaron desde ninguna organización política. Llegaron desde esa realidad. Algunas perdieron a hijos que fueron reclutados a la fuerza y que murieron en conflictos que no eligieron. Otras tienen familiares desaparecidos cuyas denuncias ante las autoridades locales y estatales se convirtieron en expedientes archivados sin seguimiento. Otras simplemente se cansaron de esperar que alguien con poder de decisión llegara a sus comunidades y mirara lo que ellas ven todos los días: el miedo como condición permanente, la muerte como vecino que nunca se va. Cuando ese grupo de mujeres tuvo la oportunidad de hablar frente a la presidenta, lo que dijeron se puede resumir en unas pocas palabras que resonaron con una fuerza que los discursos preparados nunca tienen: no queremos más palabras vacías. Esa frase no es retórica, es el destilado de años de promesas incumplidas, de funcionarios que llegaron con libretas y se fueron sin hacer nada, de programas anunciados que nunca se implementaron y de operativos de seguridad que se desplegaron para las cámaras y desaparecieron de las comunidades en cuanto el interés mediático se agotó. La respuesta de Sheinbaum fue, según registros de ese encuentro, la que cualquier gobernante responsable daría en términos formales: reconocimiento del problema, compromiso de atención, instrucciones a las dependencias correspondientes, promesas de seguimiento. El tono fue empático, la disposición aparentemente genuina.
Pero las madres de Guerrero llevan demasiado tiempo recibiendo exactamente eso, el tono empático y la disposición aparentemente genuina, para que les resulte suficiente. Y aquí está el punto de mayor tensión de esta historia, el que merece detenerse y analizarse con cuidado porque revela algo sobre la naturaleza del poder en México que va más allá de lo que un gobierno específico hace o deja de hacer. La brecha entre lo que se dice en las reuniones de alto nivel y lo que ocurre en las comunidades indígenas de Guerrero no es simplemente un problema de voluntad política de la presidenta o de su gobierno. Es también un problema de capacidad institucional, de estructura burocrática, de corrupción en los niveles intermedios que convierte las instrucciones del centro en papel mojado antes de que lleguen a la periferia. El gobernador federal puede emitir órdenes, pero esas órdenes tienen que bajar por una cadena de mando, que en muchos casos está penetrada por los mismos actores que generan el problema que se intenta resolver. Ese fenómeno que los estudiosos de la gobernanza llaman el problema de la implementación es uno de los más persistentes y más frustrantes de la política pública en México. No es exclusivo de este gobierno ni de este partido. Es una característica estructural del Estado mexicano que se reproduce con notable consistencia a través de cambios de administración y de alternancia política. Pero reconocer eso no exonera a nadie, porque si el gobierno sabe que la cadena de implementación está comprometida y sigue enviando instrucciones a través de esa misma cadena, sin reformarla, sin depurarla, sin crear mecanismos alternativos de supervisión y rendición de cuentas, entonces la brecha entre el discurso y la realidad no es un accidente del sistema, es una consecuencia de decisiones que se tomaron o que se evitaron tomar. Las madres de Guerrero saben eso. No lo expresan en esos términos académicos, pero lo saben con la sabiduría de quienes han vivido durante décadas en el extremo receptor de esa brecha. Saben que las promesas se hacen en la Ciudad de México y se olvidan en el camino de regreso a sus comunidades. Saben que los funcionarios que llegan a visitar sus pueblos toman notas que nadie lee. Saben que los operativos militares que se anuncian con fanfarria mediática duran lo que dura el ciclo de noticias y luego se retiran dejando exactamente las mismas condiciones que encontraron, a veces peores, porque los grupos criminales desplazados vuelven con mayor violencia una vez que las cámaras se van. Esa experiencia acumulada es lo que convierte su frase en algo más que un reclamo. Es un diagnóstico y es un desafío directo al gobierno a demostrar con hechos concretos y verificables que esta vez es diferente. Ahora bien, ¿por qué el ejército específicamente? ¿Por qué estas mujeres exigen la presencia militar como condición mínima de seguridad si la militarización de la seguridad pública ha sido uno de los debates más controvertidos de la política de seguridad en México? La respuesta a esa pregunta dice mucho sobre la desesperación de las comunidades que han sido abandonadas por todas las instituciones civiles del Estado. Las policías municipales de Guerrero, en muchas zonas, están infiltradas o directamente controladas por los grupos criminales que se supone deben combatir. Las policías estatales tienen capacidades limitadas y presencia insuficiente en las comunidades más remotas. La Guardia Nacional, creada como el instrumento central de la política de seguridad de López Obrador y mantenida por Sheinbaum, tiene presencia desigual en el Estado y no ha logrado establecerse como una fuerza que las comunidades indígenas perciban como aliada y confiable. El ejército, con todos los problemas que su involucramiento en tareas de seguridad pública ha generado y que incluyen documentados casos de violaciones a derechos humanos en distintas partes del país, sigue siendo percibido por estas comunidades como la única fuerza del Estado con capacidad real de enfrentar a los grupos criminales en términos de disciplina, equipamiento y capacidad operativa. Eso no es un elogio a la militarización, es una confesión de la bancarrota de las instituciones civiles de seguridad en esas regiones. Cuando las madres de Guerrero piden que el ejército aparezca, están pidiendo que el Estado, en su forma más básica de presencia física capaz de proteger vidas, llegue a sus comunidades. No están pidiendo política de seguridad sofisticada. Están pidiendo que alguien con uniforme y armas del Estado se plante entre sus hijos y los que los quieren matar. Esa petición tan elemental, tan urgente, tan mínima, no debería ser noticia. En un Estado que funciona, la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas de mayor riesgo es la condición de base, no el objetivo aspiracional. El hecho de que en 2025 haya madres indígenas en Guerrero que tienen que viajar a la Ciudad de México a pedirle a la presidenta que les mande el ejército es en sí mismo el indicador más claro del nivel de fracaso institucional que existe en ese Estado. Y sin embargo, el ejército no ha llegado, o ha llegado de manera tan parcial, tan intermitente y tan insuficiente que las condiciones en las comunidades no han cambiado de manera significativa. Versiones sin confirmar apuntan a que hay tensiones dentro de las propias Fuerzas Armadas sobre el nivel de involucramiento que corresponde al ejército en operaciones de seguridad en zonas donde la distinción entre combatientes criminales y población civil es extremadamente difícil de establecer. Se rumorea que hay mandos militares que prefieren operaciones acotadas y con objetivos claros a despliegues permanentes en zonas de conflicto complejo donde el riesgo operativo y el riesgo de incidentes con civiles es alto.
Esa cautela institucional, comprensible desde el punto de vista de la doctrina militar, resulta incomprensible e inaceptable desde el punto de vista de las familias que viven bajo amenaza permanente. Y la distancia entre esas dos perspectivas es donde vive el problema que ninguna declaración presidencial ha podido resolver. Hay otro ángulo de esta historia que merece atención y que conecta el caso de las madres de Guerrero con algo más amplio que está pasando en la relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas del país. No solo en Guerrero, también en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en la Sierra Tarahumara. En todas esas regiones hay comunidades que llevan décadas desarrollando sus propios mecanismos de autoprotección y de justicia comunitaria precisamente porque el Estado no llegó. Las policías comunitarias, los sistemas normativos internos, las guardias comunales, los sistemas de vigilancia basados en la organización colectiva de la propia comunidad, todos esos mecanismos surgieron como respuesta a la ausencia del Estado, no como una elección ideológica, sino como una necesidad de supervivencia. Y en muchos casos han funcionado con más eficacia que las instituciones formales en proteger a sus comunidades. Pero también tienen límites. Cuando los grupos criminales que amenazan a una comunidad tienen armas de guerra, cuando tienen entrenamiento paramilitar, cuando tienen recursos que les permiten sobornar o coaccionar a cualquier elemento que se interponga en su camino, la organización comunitaria, por sólida que sea, no es suficiente. Necesita el respaldo del Estado para sostener lo que ha construido. Las madres de Guerrero que hablan con Sheinbaum vienen, muchas de ellas, de comunidades que ya intentaron protegerse solas, que organizaron guardias, que denunciaron, que resistieron y que en muchos casos pagaron ese intento de autoprotección con la vida de sus miembros más visibles. De los líderes que se atrevieron a dar la cara, de los jóvenes que asumieron la tarea de defender a su comunidad sin el respaldo institucional que haría esa tarea posible sin convertirla en una sentencia de muerte. Trascendió, según fuentes que siguen de cerca, los movimientos de comunidades indígenas en Guerrero, que en los meses previos al encuentro con Sheinbaum hubo una serie de eventos que catalizaron la decisión de estas mujeres de ir a la Ciudad de México a confrontar directamente a la presidenta. Esos eventos incluyen desapariciones recientes que no recibieron respuesta de las autoridades, asesinatos de personas identificadas como líderes comunitarios o de autodefensa, y al menos un episodio de desplazamiento masivo de una comunidad que tuvo que abandonar sus casas ante la amenaza de grupos armados. Cada uno de esos eventos fue denunciado. Cada denuncia entró al sistema de justicia estatal o federal y encontró el mismo destino que la mayoría de las denuncias relacionadas con crimen organizado en zonas de alta impunidad: el archivo. El expediente existe, el número de folio está asignado, la firma del funcionario que lo recibió está estampada. Pero el seguimiento no llegó, la investigación no avanzó, la resolución no se produjo, y mientras los expedientes se acumulaban, los grupos criminales seguían operando, seguían amenazando, seguían matando. Ese patrón de impunidad no es accidental ni es el resultado de capacidades insuficientes en abstracto. Es el resultado de decisiones concretas sobre qué se investiga y qué no, sobre qué casos reciben recursos y cuáles son archivados, sobre qué amenazas se toman en serio y cuáles se minimizan. Y esas decisiones tienen sesgos que cualquier análisis honesto tiene que nombrar. Las comunidades indígenas, las más pobres, las más alejadas, las menos conectadas a redes de influencia política, son sistemáticamente las que menos respuesta institucional reciben cuando el crimen las victimiza. Eso no es una acusación nueva, es una conclusión que emerge de décadas de documentación por organizaciones de derechos humanos, por periodistas que han cubierto la violencia en Guerrero con enorme valentía, y en algunos casos, con el costo de sus propias vidas, y por académicos que han estudiado los patrones de selectividad en la respuesta del Estado a la violencia en México. Lo que sí es relevante en este momento específico es que esa conclusión está siendo dicha en voz alta por las propias víctimas, frente a la presidenta, con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Y eso cambia algo en la dinámica política, aunque sea de manera incremental, porque hay un poder en el testimonio directo de las víctimas que ningún informe académico puede replicar. Cuando una madre indígena de la montaña guerrerense mira a la presidenta a los ojos y le dice que sus palabras no le sirven para nada, porque su hijo ya no está, eso no es información que se pueda archivar. Es un momento que queda registrado, que circula, que genera reacciones en la sociedad y que crea una presión política que, aunque no garantiza resultados, sí eleva el costo de no actuar. Ahora bien, ¿qué debería ocurrir para que estas mujeres obtengan algo más que promesas? Esta es la parte más difícil de la conversación, porque implica hablar de lo que se necesita, no de lo que se dice que se va a hacer. Lo primero es lo más obvio y lo más urgente: presencia física de fuerzas de seguridad, confiables en las comunidades que están bajo amenaza directa, no operativos mediáticos de una semana. Presencia sostenida, con personal que permanece, que conoce a la comunidad, que entiende el contexto local y que tiene mandato claro de proteger a la población. Eso requiere recursos, logística y voluntad política que se traduzcan en órdenes concretas, que se sigan cumpliendo aunque el interés de los medios pase a otro tema. Lo segundo es la investigación real de los casos denunciados, no el archivo con número de folio. La investigación activa, con peritos, con evidencia,
con seguimiento que produzca resultados. Eso requiere fiscalías que funcionen, que tengan personal suficiente y capacitado en las regiones donde la violencia se concentra, y que no estén infiltradas o cooptadas por los mismos grupos que generan la violencia. Lo tercero es algo que se menciona menos, pero que tiene un impacto de largo plazo que ninguna de las medidas anteriores puede reemplazar: el fortalecimiento real y sostenido de las condiciones de vida en esas comunidades. Cuando la pobreza extrema, la falta de opciones educativas y laborales y la ausencia de servicios básicos son la realidad cotidiana, el reclutamiento forzado y la violencia del crimen organizado encuentran un terreno fértil que la sola presencia militar no puede eliminar. Los jóvenes que no tienen opciones son los jóvenes que los cárteles pueden reclutar o coaccionar con mayor facilidad. Ese tercer elemento es también el que requiere la mayor inversión de tiempo y recursos, el que tiene los beneficios más lentos y los menos visibles políticamente, y el que con más frecuencia se sacrifica cuando los presupuestos se ajustan o cuando las urgencias del ciclo político desplazan a las prioridades de largo plazo. Es, sin embargo, el que más diferencia puede hacer en la vida de las generaciones que vienen. Las madres de Guerrero, que viajaron a la Ciudad de México a hablar con Sheinbaum, no están pidiendo solo que paren los asesinatos de hoy. Están pidiendo que sus nietos tengan un futuro diferente al que sus hijos no tuvieron. Eso es una exigencia de política pública de largo plazo, disfrazada de desesperación inmediata, y merece ser leída en esos dos registros. Al mismo tiempo, hay una dimensión de esta historia que tiene que nombrarse con claridad porque atraviesa todo lo demás: el racismo estructural. Las comunidades indígenas de Guerrero no reciben el mismo nivel de atención institucional, la misma calidad de servicios públicos, la misma rapidez de respuesta cuando son victimizadas, que comunidades mestizas urbanas en situaciones comparables de amenaza. Eso no es una percepción subjetiva, es un patrón documentado que emerge de la comparación sistemática de cómo el Estado mexicano responde a la violencia según quienes son sus víctimas. Decir eso en el contexto de un gobierno que se ha autoproclamado como el más comprometido con los pueblos indígenas de la historia reciente de México es incómodo, pero la incomodidad no cambia los hechos. Los datos sobre presencia de servicios de seguridad, sobre tasas de resolución de delitos cometidos contra personas indígenas y sobre inversión pública en zonas de alta concentración de población indígena siguen mostrando brechas que los discursos de reivindicación no han cerrado. Las madres que dijeron "no queremos más palabras vacías" están nombrando también eso. Están nombrando la distancia entre el discurso de inclusión y de respeto a los pueblos originarios que el gobierno pronuncia con regularidad y la realidad de sus comunidades, donde esa inclusión y ese respeto no se expresan en seguridad, en justicia ni en condiciones de vida digna. Esa acusación implícita es la más difícil de contestar para el gobierno de Sheinbaum, porque no se contesta con un programa ni con un operativo. Se contesta con una transformación de las prioridades reales de la política pública, no de las declaradas, que produzca una distribución más justa de los recursos del Estado hacia quienes más los necesitan y menos han recibido históricamente. Mientras tanto, en Guerrero, la espera continúa. Hay comunidades donde las madres que hablaron con la presidenta regresaron y encontraron exactamente lo mismo que dejaron al irse: las mismas amenazas, los mismos grupos operando con la misma impunidad, los mismos jóvenes desapareciendo y los mismos expedientes acumulándose en las fiscalías, sin que nadie los mueva. Esa continuidad del dolor es lo que convierte este tema en algo que no puede tratarse como una nota de coyuntura, que aparece cuando hay un encuentro dramático entre víctimas y una figura de gobierno y desaparece cuando la agenda mediática avanza. Es un problema estructural que requiere atención estructural y que merece seguimiento sostenido por parte de los medios, de la sociedad civil y de cualquier actor que tenga alguna capacidad de generar presión sobre el sistema. Se rumorea que hay organizaciones de derechos humanos que llevan meses documentando el deterioro de las condiciones de seguridad en las regiones indígenas de Guerrero y que han presentado informes a distintas instancias nacionales e internacionales sin obtener las respuestas que la gravedad de la situación requiere. Se habla de informes que llegaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de comunicados que llegaron a instancias de la ONU relacionadas con derechos de pueblos indígenas, de solicitudes de audiencia con funcionarios federales que en algunos casos fueron atendidas con la misma cortesía y la misma ineficacia que el encuentro de las madres con la presidenta. Ese patrón de documentación sin respuesta efectiva es en sí mismo uno de los datos más significativos sobre el estado de las instituciones mexicanas en materia de derechos humanos. Las instituciones existen, los mecanismos de denuncia existen, el acceso formal a las autoridades existen, Lo que falta es que ese acceso produzca algo más que reuniones, informes y promesas. Hay personas que trabajan dentro de esas instituciones, funcionarios de la CNDH, de la Fiscalía Federal, de las dependencias de desarrollo social, que comprenden la magnitud del problema y que trabajan con compromiso genuino para intentar cambiar algo. Su trabajo merece reconocimiento, pero también merece honestidad sobre sus límites. El trabajo individual de funcionarios comprometidos no puede reemplazar la transformación sistémica que se necesita, no mientras las estructuras que rodean ese trabajo sigan siendo las mismas que históricamente han producido los resultados que vemos. La pregunta que esta historia deja abierta, la que merece llevarse desde esta conversación, no es si el gobierno de Sheinbaum
tiene buenas intenciones. Las buenas intenciones, en política, son el mínimo exigible. La pregunta es si el gobierno tiene la capacidad y la voluntad de hacer lo que sea necesario para que las madres de Guerrero vean cambios concretos y verificables en sus comunidades antes de que pierdan otro hijo. Esa es la pregunta que ellas hicieron, que nadie les respondió con suficiente claridad y que sigue esperando respuesta en algún lugar entre la Ciudad de México y las montañas de Guerrero, donde estas mujeres volvieron a esperar. No a que les cumplan las promesas, a que por una vez alguien llegue a sus comunidades y se quede, a que por una vez una denuncia se investigue de verdad, a que por una vez la promesa de que ningún ciudadano mexicano es más mexicano que otro se exprese en algo más que palabras. Eso es lo mínimo que merecen y que todavía no tienen. Si crees que las voces de las comunidades indígenas de México merecen el mismo espacio y la misma atención que cualquier otro tema de la agenda política nacional, suscríbete a este canal porque aquí esas voces tienen lugar. Deja en los comentarios lo que piensas sobre esta situación. ¿Crees que el gobierno de Sheinbaum tiene la voluntad real de responder a estas comunidades con hechos? ¿O estamos ante otro ciclo de promesas que no se cumplen? Quiero leer tu perspectiva. Y si conoces a alguien que viene de Guerrero, que tiene familia en comunidades indígenas de ese estado o de cualquier otro, o que simplemente cree que la justicia no puede ser un privilegio de quienes viven en las ciudades, comparte este video. Estas madres hablaron en voz alta. Lo menos que podemos hacer es que su voz llegue lejos.